Vamos a ver, hermanos, varios pasajes de la Escritura para entender, hermanos, cómo obra Dios y poder, hermanitos, hacer su voluntad en estos últimos días que estamos en la tierra. Dice, hermanitos, Génesis capítulo 7, verso 1, ¿ya la encontraron? Dice la Escritura: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu familia en el arca, porque solo a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, cada macho con su hembra, pero de los animales que no son limpios, una pareja, un macho con su hembra. Verso 3. También de las aves de los cielos 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Y pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y borraré de la faz de la tierra todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Dígale a su hermanito: hagamos lo que Dios nos mandó. Gloria al Señor. Y hermanos amados, dice el verso 6 en adelante: era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé en el arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. De los animales limpios, de los animales que no eran limpios, de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como Dios mandó a Noé. Verso 10. Al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Gloria al Señor. Les repito el verso 4, hermanos amados, cuando el Señor daba instrucciones a este Noé. Dice: y pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. ¿Dicen amén, hermanos? Muy bien. Referente al versículo 4 y al versículo 10, encontramos, hermanos, un dato acerca de estas instrucciones que el Señor le daba a este Noé. Cuando el Señor le dijo que juntara los animales por parejas, que entrara en el arca la familia de él, sus hijos, sus nueras, su esposa, también, hermanitos amados, los animales que había juntado. Pero algo, hermanos, muy importante que necesitamos analizar es, hermanos, el propósito de Dios por lo cual se tenían que esperar 7 días. Hermanos amados, sabemos que el Señor exterminó a todo ser humano en ese entonces, también los animales. Solamente los que entraron en el arca se salvaron. Pero podríamos, hermanos amados, ver por qué está registrado en la Escritura lo que Dios le dijo referente a los 7 días. ¿Qué eran, hermanos amados, los 7 días, o para qué eran esos 7 días? Dice, hermanitos amados, en el verso 4: pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. O sea, para que lo entendamos mejor, hermanos amados, una vez que este Noé obedeció al Señor, vinieron, hermanitos, los animalitos, los metió y estuvo ahí cuidándolos, hasta que, hermanos amados, el mismo Señor cerró la puerta. Estuvo esperándose, hermanitos, 7 días. Uno diría, bueno, si ya entraron todos, si ya se cumplió la voluntad de Dios, ya se siguieron las instrucciones, muy bien, en el último momento se cierra la puerta, empieza a llover, empieza a caer el diluvio. Pero, hermanos amados, ¿qué se puede hacer en el caso del hombre cuando Dios le da instrucciones? Pero hay, hermanos amados, una pauta, una pausa. Cuando uno dice, Señor, ya hice lo que tú me has pedido, pero ahora viene lo que tú vas a hacer, lo que a ti te corresponde hacer. Pero hay un espacio de tiempo. Ese espacio de tiempo, hermanos, es muy importante que nosotros entendamos lo que debemos de hacer, cómo debemos de actuar en ese pequeño espacio de tiempo. Si nosotros nos hiciéramos la pregunta,
o le preguntáramos a Dios mismo: Dios, ¿para qué son los 7 días? ¿Para qué sirven los 7 días? Yo no veo algo más. Si ya entraron los animales, ya entró mi familia, ya estoy yo adentro y tú mismo eres el que cierras la puerta. ¿Qué propósito tiene esperar? ¿Por qué no inmediatamente empieza a llover y haces tu voluntad, lo que habías dicho? Gloria a Dios. Y hermanos amados, también lo podemos entender en otros pasajes bíblicos que vamos a estar leyendo en este culto, acerca de lo que pasa y lo que sucede cuando hay una pequeña tardanza. Y hermanos amados, Dios no se equivoca, Dios no falta a sus promesas, a su palabra, pero sí necesitamos nosotros entender qué hacer, hermanitos, y tener mucho cuidado. Dígale a su hermanito: tengamos mucho cuidado. Gloria a Cristo. Con esto, hermanos amados, acerca del arca de Noé, acerca, hermanos, de la espera de 7 días, no empezó a llover inmediatamente, sino después de los 7 días, como dice el verso 10, al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Así dice la Escritura, hermanos. No fueron 3 días, no fueron 5 días, eran precisamente esperar 7 días. Bueno, entendemos una semana completa. Gloria a Cristo. Ahora, hermanitos amados, como hay más registros en la palabra de Dios de hechos similares acerca de esperar, nos relacionamos la iglesia con estas escrituras. Hermanitos, ha habido siervos de Dios que han recibido revelaciones acerca del arrebatamiento, acerca del rapto, que Dios, hermanos, que el Señor Jesús ya está para llegar, incluso que ya debió haber venido días antes por nosotros. Pero, hermanos amados, ¿por qué estamos en la tierra todavía? Gloria a Cristo. Ya vimos, hermanos, un antecedente de que es el tiempo de Dios. Cuando Dios da las instrucciones, llega el tiempo, llega el momento, pero el día y la hora que el Señor tiene en su voluntad, Él, hermanos, lo dispone y Él lo ejecuta. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, ya vimos que se esperan 7 días. Se esperaron 7 días después de haber hecho la voluntad de Dios, de haber obedecido sus instrucciones. Gloria a Cristo. Vayamos al libro de Éxodo, capítulo 32. Aleluya. Esto es, hermanos, para todos los espirituales, todos los que captan lo que pasa en los tiempos de Dios, el tiempo que vivimos. Usted sabe, hermanos amados, su corazón no se ha endurecido. Usted conoce que el Señor viene pronto por su iglesia. Dicen amén. Aleluya. Que el pueblo, hermanitos amados, el detalle es, hermanos, lo que estaba pasando abajo del monte, y eso es lo que leemos. Éxodo 32:1 dice: al ver el descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a Moisés, ese hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Eso le dijeron a Aarón, hermanos amados. Aarón estaba, hermanos amados, en una situación muy difícil. Estaba siendo presionado por la gente. La gente, hermanos amados, aunque sabían que era el Señor Jehová de los ejércitos el que los había sacado de la esclavitud, ellos decían: haznos dioses
Queremos tener algo a nuestros ojos, ante nuestra vista, delante de nosotros, que podamos mirar, que podamos palpar, que podamos hablarle. Necesitamos ver a quien adoramos. Y hermanos amados, por eso pidieron hacer algo. Dice aquí la escritura, hermanitos, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Así dice su escritura. Aleluya. Y ellos dan, hermanos amados, el argumento, porque a Moisés, ese hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Empezó, hermanos amados, a haber algo muy terrible, un mover terrible ahí en el pueblo. Mientras, hermanos, Moisés estaba en la presencia del Señor Jehová, oyendo los mandamientos, y el Señor Jehová los estaba imprimiendo en piedras. Abajo el pueblo estaba desenfrenándose, se estaba descarriando, se estaba apartando, y hermanos amados, estaban a punto de cometer un grave delito, un grave pecado, darle la espalda al mismo Dios que los había hecho libres. ¿Cuántos son libres aquí? Levante su mano. Gloria a Cristo. Nosotros serviremos al Señor con todo nuestro corazón hasta que el Señor nos lleve. Aleluya. Hermanitos, esto fue algo muy terrible, al grado tal que quedó registrado en la palabra de Dios. Ahora, para todos los espirituales, no nos es difícil pensar, concebir o entender que mientras Dios está haciendo algo glorioso con su pueblo y a favor de su pueblo, al mismo tiempo del pueblo esté brotando maldad. Uno diría, cuando Dios obra, el pueblo debería de estar sintonizado con Él, conectado con Él, y el pueblo debería de estar santificado. Pero la verdad, hermanos amados, el hombre, los hombres son muy ingratos, muchas veces muy insensibles, porque Dios está poniendo su parte, haciendo su obra. Pero los hombres, como no ven la obra delante de ellos, dicen, Dios no está haciendo nada. Y hermanos amados, el argumento de ellos era que Moisés no sabían qué le había acontecido, qué iba a pasar si Moisés no aparecía. Y en realidad, hermanos amados, ellos estaban pasando por una prueba. El número 40, lo vemos en la escritura constantemente, es número de prueba. Simboliza, significa prueba. Y Moisés era lo que se había tardado, hermanitos, allá arriba, 40 días, 40 noches al monte, hermanos, allá en la cima del monte Horeb. Pero resulta, hermanos amados, en otra porción de la escritura, se dice que una vez que él rompió las tablas, cuando descendió, hermanos, esos 10 mandamientos escritos en piedra, los rompió en señal de que se había roto el pacto. Y volvió a subir, hermanitos, Moisés a la cima del monte otros 40 días y 40 noches. De ahí, hermanitos, el pacto renovado. Gloria al Señor. Pero, hermanos amados, mientras eso acontecía, mientras la primera vez recibía la palabra de Dios, los 10 mandamientos, el pueblo estaba muy desordenado. Dígale a su hermanito, guarda tu corazón. Algunos hermanos podrían asustarse, algunos hijos de Dios podrían asustarse, diciendo, ¿cómo es posible que Dios esté haciendo grandes maravillas y la persona o personas ni lo notan, o no lo valoran, no lo estiman, o ni siquiera lo toman en cuenta, y están haciendo sus vidas, o están haciendo maldad? Están cometiendo pecados al mismo tiempo, siendo que Dios está presente. ¿Cuántos saben que Dios está aquí? Levante su mano. Está aquí por su misericordia, está aquí por causa de usted, y hermanos amados, por amor a su nombre. Gloria a Cristo Jesús. Eso estaba pasando. Pero hermanos, si analizamos un poco más al respecto, esto sucedió por una causa. Había una causa. Cualquiera, hermanitos, podría decir, bueno, si Moisés no hubiera tardado tanto ahí arriba, entonces al descender hubiera encontrado que la gente todavía estaba tranquila, todavía guardaba postura, pero por causa de que Moisés estaba tardando, entonces el pueblo se desenfrenó. Pero ya vimos, hermanos, también en el caso de Noé, que el Señor se esperó 7 días
para que empezara a llover. Ahora, hermanos amados, se había tardado mucho tiempo, muchos días, 40 días en bajar Moisés, pero la tardanza, eso, hermanos, causó un problema grave. Por eso dice, hermanitos, en el verso 1, 32:1, al ver el pueblo que Moisés, ¿qué, hermanitos? Tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses. Hermanitos, eso fue lo que pasó. Ahora, por causa de la tardanza, hermanitos, el pueblo perdió el rumbo, perdió el control, su corazón se disparó hacia la maldad. Hermanos, analizando las escrituras espiritualmente, tanto el Antiguo Testamento referente a Israel y el Nuevo Testamento referente a la iglesia, hermanitos amados, muy amada de Dios, muy estimada del Señor, también, hermanos, se ha asimilado, se ha parecido en algo a Israel, quizás no en todo, pero en algo, porque, hermanitos amados, Dios nos ha observado, nos ha visto, y el Señor ha considerado probarnos a través de días de espera. No es, hermanos amados, como una prueba personal, cuando un hijito de Dios es probado y aprueba en el nombre del Señor, porque confía en el Señor, porque cree en su palabra. Hermanos amados, no es una prueba personal, individual, para un cristiano nada más. Es una prueba colectiva para toda la iglesia, para todos los redimidos del Señor. Díganle a sus hermanitos: estamos siendo probados. Aleluya. Siendo probados a través de alguna persecución, alguna lucha, necesidad, situación. Hermanos amados, siempre el Señor ha encontrado en nuestro corazón, cuando somos probados, que alabamos su nombre, que exaltamos su nombre, porque, hermanitos, está escrito: me invocarán en la angustia. Referente a Israel se dice esa palabra. Y, hermanos, realmente nosotros también, como iglesia, le hemos clamado en la angustia, y el Señor sí nos ha respondido. ¿Cuántos alaban su nombre? Ha estado el Señor con su fidelidad, pero esa prueba, hermanos amados, no nos da mucho pendiente. No me da pendiente que un pequeñito empiece a sufrir, llegue el día de ser probado de parte de Dios, proviene esa prueba y empieza a llorar, a gemir, a pasar angustias, pero se aferra en la palabra de Dios. Hermanos amados, confía en Dios, clama a Dios, y ya tiene una respuesta y recibe un milagro, y Dios le bendice. ¿Cuántos dicen amén? Eso no es problema. Eso es, hermanos amados, algo necesario. Pero la verdadera prueba, hermanos amados, es en cuanto a la fidelidad. Dios prueba nuestra fidelidad. Dios mismo, tengo que mencionárselo así, Dios mismo ya sabe cómo va a reaccionar usted, porque ya lo conoce. Dios sabe que cuando usted es probado, cuando yo soy probado, lloramos, clamamos, y el Señor nos oye. ¿Cuántos lo creen, hermanitos? Él ya lo sabe. Ya sabe que usted va a acudir a Él. Ya sabe que usted no se va a ir. Ya sabe que usted va a confiar en su nombre en toda su vida, en toda su existencia. Por eso, hermanos amados, también Dios ve necesario una prueba diferente. Díganle a su hermanito: estamos siendo probados de una forma diferente. Dios ya lo sabe, que usted va a invocar su nombre y que usted le va a alabar, que usted va a venir aquí, va a doblar sus rodillitas, y usted, hermanos, va a esperar en Jehová. Usted va a clamar en el nombre del Señor Jesús, y Dios sabe que Él mismo le va a responder y le va a hacer un milagro. Pero la prueba colectiva para toda la iglesia ya no es, hermanos amados, a base de una necesidad, de una urgencia en este caso, sino a través de un factor llamado tiempo. Dios está probando a la iglesia por el factor tiempo. Iglesia, tú que sabes que el Señor viene pronto, ¿qué vas a hacer con esos 7 días en lo que ya se hizo lo que Dios pidió y en lo que Dios ya va a venir? El Señor Jesús ya va a venir. Ese espacio de días, de tiempo, de horas,
¿Qué vas a hacer en esos días? Esa es la prueba. En esos días muchos van a hacer planes, otros se van a enfriar. En esos días otros van a decir: no viene, está tardando. Se van a salir por las puertas. Otros hermanos se van a perder su corazón en los afanes de esta vida. ¿Por qué no buscaste a Dios? Porque tengo mucho trabajo, tengo una grande necesidad. Abandonó a su Dios. Muchos hermanos están siendo probados en estos días. Hermanitos amados, bueno fuera que el pequeñito, la pequeñita tuviera una prueba común, una prueba individual, en donde Dios le toca, le quebranta, le asiste, le hace un milagro, y bendito es el nombre de Dios. Usted sigue adelante alabando su nombre. Bueno fuera que las pruebas de este tiempo sean así, de esa forma como han sido antes. Pero no es así la prueba ahora. La prueba, hermanos amados, podría manifestarse en una quietud, en una espera, en una etapa de tiempo, hermanos, donde hay pasividad. Por eso está escrito: cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos la destrucción repentina. Habla de los impíos. Pero usted y yo esperamos en el Señor. Amén, hermanitos. 32:1, le repito: al ver el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a Moisés, ese hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Verso 2, hermanitos, solamente se lo voy a leer hasta el verso 8. Y eso, hermanos, usted conoce la historia. Dice: Aarón les dijo: quitad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo se quitó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Aarón, hermanos amados, era hermano de Moisés. Aarón era débil. Aarón le tenía miedo al pueblo. Él hacía lo que el pueblo mandaba. Eso se llama, hermanos, lo que vivimos en nuestra generación: democracia, demoscratos, poder al pueblo. Para los gobiernos podría ser buena la democracia, pero cuando tenemos a Dios por rey, ya no es democracia, no es mayoría de votos, es teocracia. Dios tiene todo el poder, toda la facultad, toda la autoridad sobre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dios manda. Él es nuestro Señor, nuestro Rey. Gloria a Cristo. Dice el verso 3: entonces todo el pueblo se quitó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Él los recibió de sus manos, le dio forma con un buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces ellos dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. No reconocieron en ese momento al Señor Jehová, sino un becerro, y le decían: este becerro es el que te sacó, el que te dio la libertad. Un becerro de oro, un animal hecho por manos de hombre. La pregunta es: ¿de dónde sacaron el oro? El oro, hermanos amados, los mismos egipcios se lo habían dado cuando iban saliendo. Era tanta la premura, la prisa, cuando iban saliendo de Egipto, hermanos amados, después de que murieron los primogénitos en Egipto. Y hermanos, la gente los apresuraba: váyanse. Y hermanos amados, les daban oro y más oro y más oro. Llevaron riqueza, saquearon, hermanos amados, sin asaltar, pero se llevaron, sacaron la riqueza de Egipto. Todo ese oro se lo dieron. Ahora ese oro lo estaban usando para un ídolo, lo cual entendemos en lo espiritual, que muchas veces nosotros como cristianos, como iglesia, como hijos de Dios, las bendiciones de Dios las hemos usado para ser ídolos. No usamos las bendiciones para exaltar a Dios, para alabar su nombre, para servirle mejor o para algo que es del Señor. Lo usamos para nosotros, le damos un uso, le damos, hermanos amados, una adoración, un servicio a esa bendición, no al Dios que nos da las bendiciones. Y de ahí, hermanos amados, empieza la apostasía, la separación. Dios te dio un hijo, por tu hijo te has apartado de Dios. Dios te ha dado un estudio, por tu estudio has dejado a Dios. Dios te ha dado un matrimonio, por tu matrimonio has dejado a Dios.
Dios te ha dado un trabajo, por tu trabajo has dejado a Dios. Son cosas buenas que Dios nos da, pero el uso que le damos ha sido muy malo y ha sido para nosotros y ha sido para honrar a todo menos a Dios. Ese es el problema del hombre. Por eso, hermanos amados, Dios también podría preferir no bendecirnos, no darnos, tenernos, hermanos, con lágrimas, suplicando, porque si el Señor sabe que alguno no le honra o no le conoce, el día que lo bendiga, esa persona se va a ir de Dios, porque va a decir: ya estoy ocupado, ya tengo en qué concentrarme, ya tengo que amar, ya tengo que cuidar, ya tengo en qué estar ocupado. Así que Dios, yo ya no voy a buscarte, porque yo tengo algo que hacer. Es lo mismo que hace el cristiano frío, el cristiano que no conoce a Dios. Igual, hermanos amados, que Israel, usando el oro que Dios les había bendecido a través de los egipcios, ahora, hermanos, haciendo un becerro y diciendo: este becerro nos sacó de Egipto. ¿Cuántos saben, hermanos, que es el Señor Jesús, nuestro libertador? Levante su mano. Nadie le ha hecho libre a usted. No fue un psicólogo, no fue un profesional, no fue una institución gubernamental. Es el Señor Dios Todopoderoso el que le dio la libertad. Derramó su sangre preciosa, el Señor Jesús, por nosotros. No sea ingrato para decir: Él no me ayudó, fueron los médicos, fueron los cirujanos, tal persona me ayudó, yo agradezco a tal persona que me echó la mano. No sea ingrato, alabe al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dice, hermanos amados, en el verso 4, en la segunda mitad, cuando ellos hablaron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y no era el becerro, hermanos, el que los sacó, era el Señor Jehová. Dice, hermanitos, el versículo 5, cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro y proclamó: mañana será un día de fiesta dedicado a Jehová. Hermanos, se podría entender que este Aarón todavía tenía en su corazón y en su conciencia que solamente había un Dios, y él mismo decía: será dedicado a Jehová. Pero él hizo el becerro. Él, hermanos amados, fabricó el becerro, él lo laboró. Pero, hermanos amados, él tenía la carga de que el pueblo no se desviara. Por eso decía: será un día solemne dedicado a Jehová. Pero ahí estaba el becerro, ya estaba hecho. Es como el cristiano que tiene un pie para servir al mundo y agradar a los hombres, y al mismo tiempo quiere agradar a Dios. No quiere olvidarse de Dios, pero no es valiente para decirle no a los hombres. Es una cobardía, hermanos amados. Uno podría decir: bueno, aún se acordaba de Dios, aún estimaba a Dios. Pero eso, a la verdad, en el libro de Apocalipsis se llama tibieza. Por cuanto no eres frío y no eres caliente, yo te voy a vomitar de mi boca, dice la Escritura. El cristiano, hermanos amados, que quiere agradar al mundo, pero también quiere agradar a Dios, es un tibio conforme a la Escritura. Ese era el problema. Pero volvemos a la causa. La causa es que Moisés no llegaba. Moisés no descendía del monte. Ellos estaban desesperados de no ver a Moisés. Gloria a Cristo. Dice la palabra del Señor, verso 6. ¿Cuántos siguen aquí? Al día siguiente madrugaron, ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Luego se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Eso lo registra también, hermanos, en las epístolas el apóstol Pablo, lo que hacía el pueblo. Hermanitos, aunque hicieron parte de culto, pareciéndose a un culto para Dios, porque dice: ofrecieron holocaustos, presentaron ofrendas de paz, son cosas para Dios, hermanitos. Luego se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Hermanos amados, por eso era muy atractivo, se lo digo como paréntesis, muy atractivo adorar ídolos en ese entonces. Adorar ídolos era divertido, era placentero, era algo muy divertido. Uno diría: ¿pero por qué? Porque, hermanos amados, tenía que ver con comida. Por eso de ahí la comida sacrificada a los ídolos. Tenía que ver con sexo, con orgías. Tenía que ver con bestialismo. Hermanos amados, de ahí
ese pecado tan grave que estaba haciendo Israel, cuando dice la Escritura, se levantaron para jugar. ¿Qué cree usted? ¿Que jugaron algún deporte? Ellos estaban haciendo lo mismo que hacían las naciones paganas cuando adoraban un ídolo. Por eso, hermanos amados, era tan aborrecible a los ojos de Dios lo que hacían los paganos cuando adoraban a sus ídolos, porque eran capaces de poner a un bebé y quemarlo enfrente del ídolo. Los paganos, las naciones vecinas, eran capaces de tener sexo con un animal enfrente de su ídolo. Eran capaces, hermanos, de estar hombre con hombre, mujer con mujer, porque era divertido. Ellos pensaban, así se hacía culto a sus dioses, a Baal, a dioses, diosas femeninas. Por eso, hermanos amados, el Señor dijo en los 10 mandamientos: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Dice la Escritura, y se levantó a regocijarse. Todo, hermanos, porque no llegaba Moisés, se tardaba. 7. Entonces Jehová dijo a Moisés, cuando Jehová estaba allá con Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Dios, hermanos, como hablaba con Moisés, le estaba declarando lo que estaba sucediendo. Otros podrían decir, le estaba revelando lo que estaba sucediendo. Le han ofrecido sacrificios y han dicho a Israel: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Hermanos amados, este reporte de Dios hacia Moisés era verdad. Literalmente, como está escrito, así estaba sucediendo. Y ellos decían: estos son tus dioses. Y Dios, el Señor Jehová de los ejércitos, lo estaba viendo. Hoy en día, hermanitos, usted podría decir que solamente cree en Dios, que solamente cree en el Señor Jehová, Dios Padre, que cree en su Hijo Jesucristo y que cree y tiene al Espíritu Santo. Podríamos argumentar esto, pero ¿qué es tan importante? ¿Qué es, hermanos amados, tan prioritario y tan urgente como para dejar el altar de Dios y ocuparnos en esa otra cosa? ¿Qué es? Hermanitos, cualquier carnal diría: me están obligando a estar en el templo, o me están obligando a estar asistiendo diario. No, hermanitos, hay días de descanso que usted puede ocuparse en su familia. Días lunes, días jueves, días sábados son, hermanos amados, para que usted haga sus actividades. Solamente los que sirven a Dios en células van, hermanos amados, y predican la palabra de Dios. Dicen amén, hermanitos. Gloria a Cristo. Pero a la verdad, hermanos, le voy a mostrar esta lógica espiritual, bíblica y doctrinal. Siendo que usted tiene un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y el Señor ha dicho: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y ha dicho: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente y tus fuerzas. Entonces, delante de Dios, con esa palabra que nos ha dado, usted no tiene a alguien más, solamente tiene a Dios para adorar en primer lugar y amar en primer lugar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, como usted no tiene otro Dios, solamente tiene un verdadero Dios, entonces el día que usted no sirve o no busca a Dios, entonces Dios automáticamente, Él puede determinar: tú tienes idolatría, tú tienes ídolos, tú adoras ídolos. Pero Señor, yo solamente creo en ti, yo solamente te amo a ti. Muy bien, ¿y por qué no me honras? Si soy Dios, ¿por qué no me honras? Si soy Padre, ¿por qué no me enalteces? Si dices que yo soy tu Dios, ¿por qué no me das todo? ¿Por qué me das una parte? ¿A quién le das lo demás? ¿A quién le das? Y de ahí, hermanos amados, el Señor puede determinar: tú tienes idolatría. Señor, pero ¿cómo? Yo no me inclino ante imágenes, ídolos. Yo los he roto, los he sacado de mi casa, pero no los has sacado de tu corazón. Tienes ídolos en tu corazón. Tu ídolo es tu familia.
Tu familia yo te la di para bendecirte. Te hice habitar en familia para que tú la ames y veas mis bendiciones y des fruto. Pero tú la usas como un ídolo. Le das todo y me dejas a mí. Eso es un ídolo lo que tú haces. Tú me pediste un trabajo para proveer tus necesidades y ahora ya lo hiciste un ídolo. Eres capaz de dejarme por causa de eso cuando es tu posibilidad. Hermanos amados, Dios puede hablarnos tan claramente, puede expresarnos. ¿Por qué, hermanitos amados, en la tardanza pasan tantas cosas? Tantas cosas. Hermanitos amados, yo no le tengo miedo, no le tengo temor. Si usted llorara, si usted, hermanitos, tuviera un percance, tiene un ayudador, un salvador, Dios es su socorro, su auxilio, y ahí va a estar. No es problema. Usted no morirá o no se perderá eternamente. Usted tiene vida eterna, dicen amén, hermanitos. Eso no da miedo. El miedo es cuando hay pasividad y el tiempo de espera, el stand-by. ¿Qué va a hacer en ese periodo pequeño? ¿O 7 días antes de que llegue el diluvio? ¿O días y horas? ¿O semanas antes de que llegue el arrebatamiento? ¿Qué va a hacer con esos días? Hermanos amados, en otros países, incluso de América Latina, muchos no están en esa calidad de espera como nosotros estamos, con estas características. Están desesperados muchos. Y muchos están diciendo: ven, Señor Jesús, ya no soportamos más. Hermanitos, les mencionaba hace tiempo que ahora les ha dado por quemar niños cristianos allá en Asiria, también en Irak, también en países africanos. Queman niños por ser cristianos. Los agarran de montoncito, 10 niños, 20 niños. Los meten en jaulas como jaulas de pájaro, pero grandes. Y hermanos amados, ahí adentro encerraditos los niños, les prenden fuego. Y esos niños mueren por causa de Cristo. Y ellos son los que pueden decir: Señor, ven pronto, ven pronto. Ellos no están perdiéndose en la idolatría. No se están perdiendo: oh, es que tengo esto y voy al otro lado y voy a hacer un viaje y tengo un proyecto y tengo esto. Ellos no se pierden en eso, porque no tienen tiempo para eso. La pasividad de espera, conforme a la Escritura, ya vimos, hay un tiempo de espera. Dios sabe por qué lo pone y por qué nos prueba de esa forma. En el diluvio se esperaron 7 días para que empezara a caer el agua. En este caso no llegaba Moisés. Y por eso, hermanos, el pueblo se desenfrenó. Pero, hermanitos, cualquiera que es carnal podría tener argumentos igual de carnales y decir: la culpabilidad es de quien no se presentó o quien no llegó a la hora que tenía que llegar. ¿Por qué Moisés no llega? ¿Por qué Moisés no está aquí? Como se le decía al Señor Jesús en el caso de Lázaro: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Así dice la Escritura. Hermanos amados, ese tiempo de espera, ¿qué vamos a hacer como iglesia al respecto? Porque yo entiendo esto, hermanitos. Nosotros no estamos esperando el tiempo del arrebatamiento. No lo estamos esperando, el tiempo del arrebatamiento, porque el tiempo del arrebatamiento ya está, ya es el tiempo. El detalle es que estamos en días previos de espera. Eso es, hermanos amados, nuestros días, nuestro tiempo. Quizás usted dirá: bueno, no ha llegado el Señor. ¿Cuándo vendrá? ¿Cuándo será el arrebatamiento? Mientras llega, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar? A la verdad, hermanos amados, son los días más difíciles. Puedo decir, hermanos amados, en el Señor, que son los más difíciles, porque mientras estábamos en el tiempo que todavía no llegaba el Señor, podíamos tener la visión que Dios nos diera, podíamos clamar al Señor, servirle, trabajar en lo que Él dispusiera, podíamos tener un propósito, una causa, una visión, una línea y hacer la obra de Dios. Pero ¿qué pasa cuando ya concluimos? Hermanitos amados, hasta usted lo podrá notar en lo natural.
un tiempo de espera. ¿Qué sucede después, hermanos, que se concluyó el tiempo? ¿Qué se hace después? Por ejemplo, hermanos amados, algunos, aunque ya acabaron su escuela o van a acabar su curso ya, algunos, aunque ya se titularon, no inmediatamente empieza a ejercer. Hay unos días, quizás semanas, ese tiempo de espera, y luego viene el otro tiempo. Entre tiempo y tiempo, en ocasiones hay tiempo de espera. Hermanos amados, y ese tiempo de espera es terrible, al grado tal que en lo natural, me refiero a los que no son hijos de Dios, no son hijas de Dios, algunas mujercitas, no hijas de Dios, después de un parto se deprimen. Uno diría, pero ¿por qué deprimirse? Si ya acabaron, ya lograron, ya trajeron una vida al mundo, a la tierra, deberían de estar gozosas, alegres. Ya empezó una nueva etapa, acabó una etapa, el proceso del embarazo, ahora ya dieron a luz, deberían de estar contentas, felices. Y no, se deprimen. Eso no es para todas, claro, pero sucede allá afuera. Las hijas de Dios no se deprimen. ¿Cuántos dicen amén, hermanitas? ¿Por qué después de tener una victoria tan grande empiezan síntomas tan contradictorios en lo natural, no en lo espiritual? Ahora, hermanos amados, en cuanto a nosotros, no sabemos qué hacer con ese tiempo. En primer lugar, porque se ignoraba que vivíamos en ese tiempo de espera. Ahora, ya que sabemos que estamos en el tiempo de espera, bien dijo el Señor en su palabra. Cuando el siervo veía que su señor no llegaba, se empezó a embriagar. Hermanos amados, empezó a ser glotón, porque no llegaba su señor. Nosotros, hermanitos, necesitamos ese cuidado. Dígale a su hermano, ten mucho cuidado. Muy bien. Cuando Dios le declaró a Moisés lo que estaba pasando, le dijo en el verso 8, pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición, lo han adorado, le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Hermanos, imagínense la indignación y el dolor que había en el corazón de Dios. Ese pueblo que había cuidado, amado, defendido y librado, ahora ese pueblo está adorando a otro Dios, a ídolos, a un becerro. Hermanitas y hermanitos, varones, mujercitas, quizás usted ha sentido un síntoma parecido. El día de la infidelidad, el día de la traición, el día que la han cambiado a usted, lo han cambiado a usted por otra persona. Hablando acerca del alma en esas áreas, es, hermanos amados, muy terrible. No es el mismo dolor cuando una persona parte, muere y lo deja a uno, que cuando la persona que más amaba le da la espalda y le hace infidelidad. Así, hermanos amados, Israel le era infiel a Dios y causaba, hermanos, un desgarro, algo duro y triste en el corazón de Dios. Uno diría, pero ¿qué les faltaba? ¿Por qué Israel hizo esto? ¿Por qué traicionó a Dios? ¿Por qué le fue infiel a Dios? ¿Por qué le dio la espalda a Dios? ¿Qué les faltaba? Si hasta comieron, estaban comiendo, estaban bien. En ese tiempo estaban siendo cuidados por Dios. ¿Qué les faltaba? Hermanos amados, esa es la palabra del Señor para estos tiempos. Cuando uno está en el tiempo de espera, es muy peligroso lo que hace nuestro corazón. Por eso vivamos en el Espíritu. Dicen amén, hermanitos. Seamos espirituales, no del alma. El que es del alma, el que es carnal, dice, bueno, todo está pasivo, entonces voy a hacer lo que dice mi alma. Y es, hermanos, alguien que es capaz de adorar ídolos en su alma, aunque no físicamente, pero sí interiormente, lo está haciendo.
Los espirituales no, porque esperan en Jehová día y noche. Dicen amén, hermanitos. Eso pasó, hermanos, nada más porque Moisés tardaba. Muy bien, vayamos a Primera de Samuel capítulo 13. Gloria a Dios. Primera de Samuel capítulo 13. Bendito es el nombre del Señor. A la verdad, hermanos, eso es lo que estamos viviendo, el tiempo de espera. No que, es un futuro, todavía falta que el Señor venga y nos levante. En el arrebatamiento no, ya es el tiempo, pero estamos en días de espera. Muy bien, Primera de Samuel capítulo 13. Me dicen amén cuando lo encuentren, por favor, hermanitos. Dice la palabra del Señor. Había ya reinado Saúl 1 año. Y cuando llevaba reinando 2 años sobre Israel, escogió a 3,000 hombres de Israel. Estaban con Saúl 2,000 en Micmas, y en el monte Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín. Él envió al resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Verso 3, estamos Primera de Samuel 13:3. Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo supieron los filisteos. Entonces Saúl hizo tocar trompeta por todo el país, diciendo: que oigan los hebreos. Cuando todo Israel supo que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho odioso a los filisteos, se reunió el pueblo tras Saúl en Gilgal. Se concentraron entonces los filisteos para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Luego subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Amén. Hasta ahí. Hermanitos amados, lo que estamos leyendo habla de una situación de guerra, un estado de guerra. Se habían reunido los hombres de Saúl, pero cuando vinieron los filisteos, notaron que los filisteos venían en grande número. Eran demasiados, hermanos amados. Imagínense 30,000 carros de esos jalados por caballos. 30,000 era muchísimo, hermanos amados. 6,000 hombres de a caballo, hermanos amados, la caballería. 6,000 eran demasiados. Y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Luego subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. En otras palabras, cuando Israel se dio cuenta del ejército que estaba enfrente de ellos, tuvieron mucho miedo. Previamente, hermanos amados, antes de que este Saúl fuera rey, el día que fue ungido, se le dio una instrucción: espera 7 días. Cuando desciendas a ese lugar, espera 7 días. Muy bien. Luego leemos lo siguiente. Versículo, hermanitos, 6. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en peligro, porque el pueblo estaba en grave aprieto. Mi Biblia dice grave aprieto, ¿así dice su Biblia? Gloria a Dios. Se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Hermanitos, era algo terrible, porque ya tenían al ejército y ya iba a empezar la guerra, la batalla, pero ellos no contaban que eran demasiados los filisteos. Ahora, en las instrucciones que recibió este Saúl de parte del profeta Samuel, Samuel le dijo explícitamente: espérame 7 días, espérame a mi persona, espérame. Muy bien, ahora dice la palabra del Señor, hermanitos, verso 7. Algunos de los hebreos pasaron el Jordán hacia la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Mi Biblia dice temblando, hermanitos. Muy bien, porque, hermanitos, realmente, como dice la Escritura, estaban en grave aprieto. Ellos no contaban que iba a ser tan numeroso el otro ejército. 8. ¿Esperó cuánto, hermanitos? 7 días.
conforme al plazo que Samuel había fijado. Luego dice, pero Samuel, ¿qué, hermanitos? No venía. Mi Biblia dice, no llegaba, no venía a Gilgal. Y el pueblo se desbandaba, o sea, se empezaban a esparcir. Hermanitos, eso es lo que dice el versículo 8. Muy bien. Esto es, hermanos, lo difícil, y es la continuación de lo que sucede cuando uno tiene que esperar. Dice la escritura, esperó 7 días. No esperó 5, no esperó 6, sino los 7 días, conforme al plazo que Samuel había fijado. Eso le dijo Samuel, espérame 7 días. Pero Samuel no llegaba, no venía a Gilgal, y el pueblo se desbandaba. 9. Entonces dijo Saúl, traedme el holocausto y las ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Eso fue, hermanos, el grave pecado. Porque Samuel tenía que llegar, él era el profeta de Dios, Samuel, y él tenía que hacer las ofrendas y el holocausto delante de Dios. Este Saúl no estaba facultado ni autorizado para ejercer el trabajo de un sacerdote o un profeta. Y hermanos amados, este Samuel tenía que llegar precisamente a ofrecer la ofrenda, el sacrificio, el holocausto. Pero este Saúl, hermanitos, esperó 7 días, no llegaba, empezaba a ver cómo el pueblo se empezaba a dispersar, a desbandar. Saúl, el rey Saúl, se angustió, se preocupó. ¿Qué va a pasar? Y Samuel que no llega, no viene. ¿Qué va a pasar? Y ahí está el ejército de los filisteos, y no se han ofrecido las ofrendas, no se ha hecho culto a Dios todavía, no se ha clamado a Dios, y Samuel, que debe de hacerlo, no llega. Y ya tenemos el problema enfrente, y ya va a empezar la batalla, y ya los míos se están dispersando. Hermanos amados, era grave aprieto. Pero yo entiendo algo, hermanitos. Si Dios dijo a través del profeta, espérame 7 días, así se tenía que cumplir. No dijo en 7 días espera la guerra, sino en 7 días yo voy a ir a ti, espérame a mí. Hermanos amados, solamente que Samuel no llegaba. Así como Moisés se tardaba arriba del monte, ahora era Samuel el que no llegaba. Muy bien. Dígale a su hermano que tiene a su lado, Cristo Jesús te ama. ¿Cuántos son siervos de Dios aquí? Levanten su manita. Hermanitos, por favor, entiéndalo muy bien. No se lo digo carnalmente, no se lo digo para justificarme o justificar a los siervos de Dios cuando dicen es que el siervo no llegó, o es que el pastor se tardó mucho, o es que el pastor no cumplió y por eso yo estoy así. A la verdad, hermanos amados, si no llegamos es porque Dios no quiso que llegáramos. Si usted, hermanitos, no confió en Dios en el caso directo, o sea, cuando debe de confiar a Dios, debe de confiar en su intervención y espera en los hombres, Dios, hermanos, lo podría probar. Y hermanos amados, se podría argumentar, ¿por qué Samuel no llega? ¿Por qué Moisés no baja? ¿Qué no saben que aquí hay grave aprieto? Igual podía pensar María y Marta, ¿por qué el Señor Jesús no viene si ya lo mandamos llamar y le dijimos, el que amas está muy enfermo y está en cama? Ya sabe el Señor Jesús que tiene que venir porque aquí está su amigo, su amado Lázaro. ¿Y por qué no llega el Señor Jesús? Y hermanos amados, dice la palabra del Señor que voluntariamente el Señor Jesús se quedó 4 días más en donde Él estaba cuando le dieron ese recado. Hermanitos,
el carnal puede culpar, pero a la verdad, hermanos, yo entiendo, conforme a la Escritura, todo proviene de Dios. Dígale a su hermanito, todo proviene de Dios. Gracias a Dios, hermanitos, por la pura misericordia y gracia de Dios, yo no tengo amarguras en mi corazón. No tengo ni tristezas, ni molestias, ni rencores. Yo no culpo a mis encabezados. ¿Por qué no me apoyaron? ¿Por qué no estuvieron conmigo? ¿Por qué no me financiaron? ¿Por qué no me acompañaron? ¿Por qué no resolvieron conmigo? ¿Por qué no estuvieron? Yo, hermanos, no tengo nada en contra de los siervos de Jehová. Nada. Porque yo entiendo, todo proviene de Dios. Él da, Él quita, Él pone. Él es el que hace las cosas. Si, hermanos amados, yo hubiera puesto mi mirada, yo cuando toqué puertas nadie me abrió, por eso estoy como estoy, por culpa de ellos. No es así, hermanos. Estamos primeramente en la voluntad de Dios, y en segundo lugar, porque también así, hermanitos, hemos sembrado y hemos cosechado. Pero si usted se concentra en la carne, en esos aspectos, ¿por qué no llega Moisés y por qué no llega Samuel? Ellos son los culpables de que todo esto esté pasando. Si alguien acusaba a Moisés, Moisés, mira lo que has causado. Por cuanto tú no descendías, el pueblo ya no pudo esperar más y ahora ya se desbandó. Es tu responsabilidad, es tu culpa. Hermanos amados, entonces el pueblo se justificaba de sus faltas y de no haberle sido fiel a Dios. Y en el caso de Samuel con Saúl, podía argumentar Saúl, bueno, tú, ¿por qué te tardas? Por tu culpa. Ya se empezó a desbandar el pueblo. Mis soldados, los poquitos que yo tenía, ya se están yendo, se están escondiendo en cuevas, porque no tienen el valor, porque tú no has llegado, porque no has implorado el favor de Jehová. Es por tu culpa. Y sin embargo, hermanos, no era por Samuel tampoco. Esto provenía de parte de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo, hermanos amados? Yo no puedo culpar a nadie. Al contrario, gracias a Dios que todas las cosas sucedieron así para que yo vea la gloria de Dios. Yo puedo hablar en el nombre de Cristo de milagros, de testimonios. Porque si los hombres hubieran intervenido, todo sería natural, común, normal. ¿Cuál milagro le diría yo que Dios hizo en este lugar si me echaron la mano, si me apoyaron? Diría, pues lo hicieron ellos, o Dios a través de ellos. Pero la verdad, hermanos, uno conoce mejor a Dios cuando es probado. Y, hermanos amados, entiende uno que todo proviene del Señor Jehová. Dicen amén, hermanitos. Dice la palabra del Señor, verso 8, estamos en primera de Samuel 13:8. Esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había fijado. 7 días, hermanos. ¿Cuántos días tardó para el diluvio? 7 también. Dice, pero Samuel no llegaba a Gilgal y el pueblo se desbandaba. Entonces dijo Saúl, y ya, hermanos amados, 7 días cumplidos, pasó esto. Entonces dijo Saúl, traedme el holocausto y las ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Él empezó a hacer lo que le tocaba al profeta Samuel. Alguien diría, eso pues es bueno, acercarse a Dios. Pero, hermanos, en cuestión de oficio sacerdotal, profético o de rey, cada uno, hermanos amados, tiene su función. Gloria a Cristo. Dice, y ofreció el holocausto. 10. Cuando él acababa de ofrecer el holocausto, hermanitos, esto habla más o menos de hora y minutos. 1 hora y minutos. No era mucho tiempo. No era el mediodía, no era la tarde, no era la noche. Hora y minutos. Lo que debió de esperar. Dice la Escritura, cuando él acababa de ofrecer el holocausto, vio a Samuel que venía. Y Saúl salió a su encuentro para saludarlo. Verso 11, Samuel dijo, ¿qué has hecho?
Saúl respondió: porque vi que el pueblo se desbandaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, mientras los filisteos estaban ya concentrados en Micmas, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Así, mi Biblia dice, así que me vi forzado a ofrecer el holocausto. ¿Cómo dice la Biblia de usted? Muy bien, me esforcé. Mi Biblia dice, así que me vi forzado, obligado a ofrecer el holocausto. Pero hermanos amados, ese era el argumento. Dice: porque vi que el pueblo se desbandaba y que tú no venías dentro del plazo señalado. Plazo señalado, hermanitos. Si hablamos de un tiempo de espera de 7 días, cumpliéndose 7 días, también Dios tiene la autoridad y la facultad de prolongar un cachito, minutos. No se ha salido de los 7 días, minutos, hora y minutos. Hermanos amados, un poco más de soporte, un poco más de paciencia, un poco más de esperar. Si Saúl, hermanitos, hubiera tenido dominio propio en ese momento, decir: voy a esperar un ratito más porque esto yo no lo debo de hacer, tengo que esperar al profeta, porque el profeta mismo a través del Señor le había dado la instrucción: espérame 7 días. Y hermanos amados, no llegaba y no llegaba, y sus ojos, los ojos de Saúl, veían lo que estaba pasando. Estaba el enemigo enfrente, estaba el ejército propio ya disperso. Él podía, hermanos amados, haberse esperado 1 hora más y minutos más. Cuando él acabó, hermanos amados, sucedió esto, porque dice, hermanitos, el verso 10: cuando él acababa de ofrecer el holocausto, terminó, hermanitos, vio a Samuel. No fue mucho, hermanos. No quiere decir: oh, hasta el rato fue llegando Samuel. No, solamente poco tiempo, poquitos minutos, y fue llegando Samuel. Hermanos amados, eso fue grave, porque dice la palabra de Dios en el verso 13. ¿Cuántos siguen aquí, hermanitos? Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has actuado. Si hubieras guardado el mandamiento que Jehová tu Dios te había ordenado, hermanos, aunque lo dijo el profeta, pero era de parte de Dios, Jehová te habría confirmado tu reino sobre Israel para siempre. O sea, la descendencia de Saúl hubiera reinado en Israel siempre. 14. Pero ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un hombre conforme a su corazón, al cual ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Cuántos dicen amén? Hermanitos, uno podría decir o hacerse la pregunta: Dios, ¿cuál es la gravedad del asunto? Señor, ¿por qué una sentencia tan drástica a forma que lo desechaste? Y hermanitos, si usted lee los siguientes capítulos de Samuel, realmente, hermanos, Saúl fue desechado. No solamente para que no reinara, sino de la presencia de Dios. El profeta Samuel, hermanos amados, el último día que Saúl volvió a desobedecer, Samuel le dio la espalda y se fue. Tanta era la desesperación y el dolor de Saúl, hermanos amados, que lo agarró de su manto, pero se jaló Samuel y se quedó un pedazo de esa tela en la mano de Saúl. Y volteó Samuel y le dijo: así será dividido el reino. Fue desechado, hermanitos amados, a tal grado que después, dice la Escritura, un espíritu malo de parte de Dios vino sobre Saúl. Saúl se endemonió, hermanos, se enchamucó. Por eso, hermanitos amados, tuvo que contratar a David. David era jovencito, y David, hermanitos, tenía que tocar alabanza, el arpa,
Porque cuando era atormentado por el demonio, Saúl, llamaban a David. David empezaba a alabar a Dios y a tocar sus instrumentos, y se iba el demonio, dice la escritura. Tal fue lo que sufrió Saúl, que, hermanos amados, murió asesinado. Esto solamente por haber desobedecido una, otra y otra vez. La obediencia, hermanos, cuenta mucho. Si el Señor dice espera, es esperar. Si el Señor, hermanos amados, no hace algo al respecto, a usted y a mí nos queda esperar. No le añadamos, no busquemos algo más. Si Él, hermanitos, está probándonos en el tiempo de espera, no haga otra cosa. Ahora el tiempo de espera es muy diferente, hermanitos. Porque cuando ya se cumplió el tiempo, el lapso de tiempo determinado para el trabajo. ¿Cuál trabajo? Construir arca, meter animales. Se acabó el tiempo, ya pasó el tiempo de construcción. Ya no es tiempo de construir, me refiero al arca. Ya no es tiempo de construir y ya. Ahora es tiempo de meterte con tu familia, con todos los animales que están adentro del arca y esperar. No hagas nada. No te pongas a hacer otra cosa fuera del arca. No añadas más, no construyas más. Ya es eso, ya se cumplió. Ahora solamente espera. El caso de Israel, hermanos amados, que eran libres, lo único que tenían que hacer era esperar a Moisés. Moisés iba a bajar con las tablas de la ley escritas en piedra. Y, hermanos amados, les iba a declarar la ley de Dios tan hermosamente. Solamente debieron de esperarse. Y en este caso Saúl, eso era lo que tenía que hacer: estar quieto y esperarse. Hay tiempo, hermanos amados, hay horario para el trabajo, hay horario para un culto, hay horario para un proyecto, pero que ya se acabó. Cuando ya se acabó, entonces puede llegar el tiempo de espera. Ese tiempo de espera para un carnal sería un tiempo grave, incierto. Oye, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿No vamos a hacer nada? ¿No hay visión? ¿Acaso nos vamos a quedar así? ¿No vamos a progresar? ¿No vamos a crecer? ¿No vamos a avanzar? Es que tu tiempo de trabajo ya acabó. Si no lo aprovechaste, si te retardaste, te retrasaste, no por eso quiere decir el Señor que te va a prolongar más. Se cumplió el plazo. Hermanos amados, los plazos se cumplen. Las horas llegan cuando Dios cumple su palabra. Por eso, hermanitos, respetamos la palabra de Dios. Y cuando el Señor nos dice sal, salimos. Cuando nos dice pelea, peleamos. Cuando nos dice clama, clamamos. Cuando nos dice predica, predicamos. Cuando dicen amén, hay su tiempo para ello. Pero cuando dice el Señor ahora, solamente espera. Muchos, hermanos amados, por la humanidad natural, no hallarían qué hacer. Estarían como inquietos. ¿Cómo esperar? ¿Cómo no hacer nada aparentemente? Hermanitos amados, si yo visitara una iglesia cristiana evangélica y, hermanos, el Señor diera una instrucción en esa iglesia a través de mi boca y dijera: silencio, no hagan nada, esperen en Dios o adoren a Dios. Eso lo hemos hecho aquí. Pero en otra iglesia estarían muy inquietos. Estarían listos a ver a qué horas ya voy por mi instrumento. Ya debo de tocar. ¿A qué horas voy a ir a agarrar el micrófono? ¿A qué horas voy a abrir mi Biblia? No sabrían qué hacer. O sea, la mayoría de gentes no saben esperar. Pregúntele a su hermanito: ¿sabes esperar? No se lo está diciendo, hermanos amados, el Señor a una iglesia inactiva, una iglesia perezosa que no hace nada. Imagínense, para un activo, estar día y noche, muchos días, de aquí para allá, predicando, testificando, orando, liberando, haciendo la obra de Dios.
no es flojera, no es pereza el esperar. Es una prueba. Es una prueba para nuestro espíritu. Saber esperar, saber honrar a Dios con nuestro silencio. Claro que habrá tiempos para clamar y levantar la voz, pero no todos, hermanos, saben esperar. Israel no sabía esperar. Saúl no sabía esperar. Hermanos amados, de ahí viene la desesperación. Y la desesperación traiciona al hombre. Hace que el hombre cometa locuras. Porque dicen, ese hombre Moisés que nos sacó, no viene, no llega, no sabemos qué le ha pasado. Igualmente con Saúl acerca de Samuel. Dice, hermanos amados, versículo 13. ¿Siguen aquí, hermanitos? Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has actuado. Su Biblia dice locamente, hermanitos. Locamente has actuado. Dígale a su hermanito: no actúes locamente. Y cualquiera, hermanos, cualquier carnal hubiera mal mirado a Samuel, hubiera dicho: ¿cómo que locamente? ¿No estás viendo lo que está pasando? ¿No estás consciente de la problemática? ¿Cómo dices tú que es locamente? Él hizo lo que tenía que hacer. Estaba presionado. Él tenía que ver que no se desbandara su ejército. Hermanos amados, pero ¿quién entiende a Dios? ¿Cuántos están a favor de Dios? Levante su mano. Gloria a Dios. Locamente has actuado. Si hubieras guardado el mandamiento que Jehová, tu Dios, te había ordenado. Era un mandamiento: espérate 7 días hasta que yo vaya a tu encuentro. Jehová habría confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino no será duradero. Y hermanos, luego el Señor a través de Samuel le profetiza y le aclara a Saúl: Jehová se ha buscado un hombre conforme a su corazón. Así dice su Biblia, hermanitos. ¿Quién era ese hombre? El rey David, el joven David. Ya el Señor, hermanos, al ver eso, él ya estaba buscando a otra persona. De ahí, hermanitos amados, David era agradable al corazón y a los ojos de Dios. David no era perfecto, tenía fallas y pecados, pero su corazón se humillaba delante de Dios, tanto para alabarle y tanto para arrepentirse, y eso le agradaba a Dios. Por eso está escrito en el Salmo 51: el corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, oh Jehová. Eso es una ley espiritual. Al altivo Dios lo mira de lejos, pero Él atiende al humilde, al de corazón contrito y humillado. Usted viene altivo, hermanos amados, el altivo no recibe un mantenimiento en su vida. Le voy a dar este ejemplo, hermanos, solamente como paréntesis, para que se dé cuenta lo que pasa en un culto y lo que no pasa en un culto. Hermanitos, nosotros por naturaleza, por nuestro movimiento, por cómo estamos diseñados, nosotros, hermanitos, cobramos naturalmente una fragancia. El mecánico huele a grasa, el carpintero huele a madera, el carnicero huele a carne. Según sea su trabajo, así es su fragancia. El pecador huele a maldad o huele a demonio. Los demonios, hermanitos, más o menos huelen como a un perro mojado. Se lo digo, hermanos, literalmente. Así huelen los demonios. Hermanos amados, lo que trae, lo que hace, eso es su fragancia que despide. Usted diría: ¿por qué Dios no atiende a alguien altivo? Debería de atenderlo, porque se tomó la molestia de venir hasta la casa de Dios. Muy bien. Hermanitos amados, ¿cuántos tienen buen olfato? Levanten su manita los que tienen buen olfato. Usted ha estado en algún espacio o con una persona, hermanitos, lo voy a decir con mucho amor y respeto, hermanos, con un mal olor terrible, nauseabundo, hermanos, provoca náuseas. Usted, quizás por educación o por amor,
lo llega a saludar, pero no soporta mucho, se sale, se aparta, se aleja. Porque, hermanos amados, por mucho amor que le tenga, pero a usted le causa náuseas su olor. Yo no podría estar, como usted no podría estar, ante un cuerpo en descomposición de algún animal. No lo soportamos, corremos, nos cubrimos con un trapo en la nariz, ni lo queremos ver, el efecto, toda la putrefacción, la descomposición y el agusanamiento. No lo soportamos, corremos, porque no lo soportamos. Así es, hermanos, el altivo delante de los ojos de Dios es insoportable. La fragancia que despide el altivo es, hermanos amados, algo que le causa náuseas a Dios. Y Dios por eso lo ve de lejos, porque es insoportable lo que despide el que viene con maldad, con pecado. Uno diría: oh Señor, ¿no dices tú que vengan a ti los trabajados cargados? Sí, pero vengan arrepentidos, no vengan altivos. Vengan con todo su corazón y adoren al que vive y reina por los siglos de los siglos. Y pónganse a cuentas. Por eso dice el Padre Nuestro, en parte del Padre Nuestro: perdónanos nuestras deudas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, Señor, cuando tú me perdonas mis deudas, estás limpiando mi vida de todo pecado, de toda maldad, de todo mal olor, de toda inmundicia. Lo estás quitando. La sangre de Cristo me está lavando mi vida. Quedo limpio. Y como ya estoy limpio, tengo una fragancia agradable, no mía, sino por causa del Espíritu Santo y por causa de la sangre de Cristo. Ahora soy agradable. Le pregunto, hermanitos, ¿cuántos se tomaron una ducha antes de venir? Levanten su manita. Le aseguro que si su hermano lo olfatea, usted huele a shampoo, huele a jabón, huele rico. No es algo que usted está huyendo. Pero el altivo es aquel que no se arrepiente. Dice: yo no estoy mal, esto que hago lo hacen todos, es normal. Yo no sé por qué tanto fanatismo, por qué tanta exigencia. Si esto cualquiera lo hace, no es tan malo. Debido a su pensamiento, así es su corazón. Y como no hay un arrepentimiento, no hay mantenimiento, no hay limpieza en su vida. Por eso sigue despidiendo olor nauseabundo de maldad, olor de muerte, porque no hay arrepentimiento. Por eso, hermanos, usted entiende, Dios no puede soportar la fragancia o el mal olor del pecado. No lo puede soportar. Pasa, hermanos amados, como usted y yo pasamos rápido donde hay un animal muerto. Así el Señor rápido, porque Él es santo. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Él es santo. De ahí, hermanitos, entendemos cuándo nos recibe Dios y cuándo no nos recibe Dios. El corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, oh Jehová. El contrito y humillado es, hermanitos, como lo que se describe en el Salmo 51. Es una oración de pedir perdón. Pide y pide perdón. Es un cántico de perdón, de pedir perdón. Y, hermanos amados, ahí confiesa sus pecados. Vamos a leerlo rápidamente sin salirnos de tema. Vaya al Salmo 51, hermanitos. Estamos viendo por qué a Dios le agradaba el corazón de David. Porque David fue escogido después de que Saúl desechó el mandamiento de Dios por no esperarse. Pero ¿por qué David sí era agradable? Salmo 51, versículo 1 en adelante. Me dicen amén cuando lo encuentren. Gloria a Dios. Hermanos amados, dice la palabra de Dios. Este es un cántico. Salmo es canto o cántico o alabanza. Y dice el verso 1. Esto lo escribió David, hermanitos. Ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad,
y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Verso 6. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Amén. Hermanos amados, por eso David era conforme al corazón de Dios, por su sencillez, su humildad a la hora de arrepentirse y su reconocimiento de sus pecados, de sus errores. Volvamos a Primera de Samuel. Gloria al Señor. Dios es bueno. Dice, hermanos amados, en el capítulo 13, verso 14: pero ahora tu reino no será duradero, le decía Saúl. Jehová se ha buscado un hombre, David, conforme a su corazón, al cual ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Así dice su Biblia, hermanos. Por no haberse esperado, así de sencillo. Qué delicado es esto, hermanitos, porque en el caso de Saúl, usted no encuentra que Saúl se volvió al pecado, o que se arrojara a la maldad, o que hiciera alguna abominación, algo prohibido en la lista de pecados que no se deben de hacer, sino, hermanos amados, un pecado por omisión. No obedeció, no se esperó, tomó en poco el mandamiento de Dios. Ese fue su pecado, ese fue su error, solamente no esperarse. Ahora, hermanitos, lo más preocupante en la carne es que 7 días sí se esperó, pero no acabó, no concluyó, no completó el tiempo que debía de esperar. Esperó, hermanos amados, casi en la totalidad, casi llegaba, casi cumplía, casi, pero no lo hizo. Cualquiera diría, bueno, un 50%, 70%, 80%, eso ya es algo. Pero para Dios es 100% o no es nada. 100%. Obediencia plena, fe plena, esperar. No solamente los 7 días, sino la hora y minutos que faltan todavía. ¿Qué tal, hermanitos, si nosotros ya esperamos 7 días, hablando espiritualmente, y nos falta un cachito, pero como no llega,
como tarda en llegar, entonces se desbanda, se esparce, se dispersa. Eso es, hermanos, de lo cual tenemos mucho pendiente en nuestros días. No nos vaya a suceder esto. Vaya conmigo a Mateo 25. Esperar. ¿Qué se hace en el tiempo de espera? Si no esperamos en su totalidad, entonces nuestro corazón no es perfecto delante de Dios. Mateo 25. Quizás, hermanitos, alguno diga, pero ¿a poco todo lo demás queda olvidado? ¿No dice la Escritura que ninguna obra en Él es en vano? Hermanos amados, es verdad que Dios va a pagar conforme a las obras. ¿Cuántos dicen amén? Pero dice una ley espiritual en el libro de Ezequiel, que cuando el justo se aparte de su justicia, ninguna de sus obras anteriores serán tenidas en cuenta. Y cuando el impío se aparte de su impiedad, ninguna de sus maldades serán tomadas en cuenta. Esa es la ley de Dios. Dicen amén, hermanitos. Por eso cuando usted fue lavado con la sangre de Cristo, el Señor ya no le reprocha pecado alguno pasado. Gloria al Señor. Pero si hay presentes, hay que ponerse a cuentas. Perdónanos nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Muy bien, Mateo 25, usted lo sabe muy bien, lo conoce muy bien, verso 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran prudentes. Hoy lo vemos, hermanos, hay cristianos prudentes. Y 5 insensatas. Hay cristianos insensatos, necios, duros. Y está escrito así. 3. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Es interesante, hermanos, saber que la lámpara estaba encendida, las lámparas de las insensatas, pero no tenían aceite por si se llegaba a apagar la lámpara. No tenían aceite extra. Dice, tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite. 4. Pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Lámparas con aceite, aparte aceite. 5. Como el novio, ¿qué, hermanitos amados? No le escucho mucho. El novio tardaba. Se tardó 7 días en venir el diluvio. Samuel se tardó 7 días y un cachito. Pero aquí dice, hermanos, el novio tardaba. Quiere decir, hermanos, mire, si el Señor si estuviera registrado que Él llegaba a la hora, entonces no se mencionaba la palabra tardaba. No, simplemente cuando se cumplió el plazo, el Señor llegó o el novio llegó y punto. Pero aquí habla, hermanos amados, que el tiempo estaba cumplido, pero se tardaba. Ese era el problema. Quiere decir que la iglesia está siendo probada en nuestros días a través del tiempo de espera. Y es donde muchos hermanos se perdieron, se dispersaron, se desbandaron por no esperar al Señor en su totalidad. Dice la palabra del Señor, verso 5, como el novio tardaba, cabecearon todas y se durmieron. Ahora, mis hermanitos, le voy a hablar espiritualmente. Dígale a su hermanito, pongamos mucha atención. Hermanitos, aquí está la prueba para la iglesia y para el cristiano. Si el novio no se hubiera tardado, las 10 se salvaban. Las 10 vírgenes entraban a las bodas si el novio no se tardaba. ¿Por qué? Porque ellas con el aceite en sus lámparas, sin haber guardado extra, con ese les era suficiente, pues ya está llegando y ya llegó. Entonces, hermanos amados, ya no hacía falta, porque ya no iba a haber tinieblas ni oscuridad,
puesto que ya llegó el novio, y donde se entra con el novio hay luz. Entonces, donde hay luz, ya nuestra lámpara ya no es necesaria, pero hoy alumbra. ¿Cuántos dicen amén? Y aún así, hermanitos amados, el candelero de la iglesia, los candeleros que son las iglesias, están delante del Señor. Gloria a Cristo. Pero si el novio llegaba a buena hora, las 10 entraban. Ahora imagínese usted, hermanos amados, tener en el cielo a las insensatas. ¿Se imagina usted vírgenes insensatas o cristianos necios allá arriba? A ver, imagínese usted, latosos, desobedientes, berrinchudos, criticones, envidiosos, desobedientes allá arriba, porque sí entraron las otras 5. Un ejemplo, ¿se las imagina usted allá arriba, hermanos amados? Sería un desastre. Pero dice la palabra de Dios que allá no entra inmundicia. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Entonces las insensatas no entran, no van, porque harían un desastre. Lo mismo, hermanos amados, que hace el carnal en la tierra, es un desastre. El cristiano que uno dice cree en Cristo, ama a Cristo o busca de Cristo, pero su corazón es desobediente, es insensato, es un desastre. Causa problemas, causa desorden, echa a perder cosas. No sirve para progreso, sino para pérdida. Imagínense alguien así entrar allá. Si, hermanos amados, carnalmente allá afuera dicen que el mismo hombre destruyó la tierra, el hábitat, los recursos naturales. Bueno, eso es terrenal. Pero imagínense entrar al cielo una persona insensata o 5 insensatas allá. Entonces harían, hermanos amados, un desastre. Hermanitos, ese era el propósito de tardarse. Y ese es el propósito actualmente de tardarse. Que no entren todas, solamente las obedientes. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Si el Señor llegaba a tiempo, llegaba cuando usted estaba en su primer amor, usted se iba, pero nunca hubiera sido probado si era obediente o fiel usted. Así como un bebé se lo lleva el Señor y se va al cielo, porque no ha hecho maldad, está limpio. A usted se lo llevaba, a mí me llevaba, pero al tardarse está probando qué hay aquí, está probando qué hay en el pueblo. Cuando ve que Moisés no está, estaba probando a Saúl qué iba a hacer con esos minutos de tardanza, de retardo de este Samuel. Está probando a Saúl si era obediente o no. La tardanza es una prueba. Dígale a su hermanito, la tardanza es una prueba. Si ya, hermanitos amados, somos salvos por gracia, por la fe en Cristo Jesús, y ya nacimos de nuevo, ya somos nuevas criaturas, ahora el Señor no quiere solamente que seamos nuevas criaturas, sino perfeccionados voluntariamente, disponiéndonos a obedecer a Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? ¿Por qué tenemos que llenar un estándar tan alto? Porque usted va a ocupar el lugar de los ángeles caídos. Usted será como un ángel. ¿Cuántos lo creen, hermanos amados? Dijo el Señor Jesús, seréis como ángeles. Entonces, tiene que alcanzar la medida perfecta, la estatura del varón perfecto, dice la Escritura. Y eso es, hermanos, negándonos a nosotros mismos y sometiéndonos a la palabra de Dios. Acuérdese lo que se le dijo a Saúl: por cuanto no obedeciste el mandamiento de Jehová. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Muy bien. Mira el Señor sobre la tierra, mira la iglesia, ve a las 10 vírgenes, y Dios dice: las insensatas no van a entrar. ¿Por qué habrían de entrar si son insensatas? No cumplen, no cubren lo que deben de cubrir, no obedecen lo que tienen que hacer. La palabra de Jehová la toman en poco, la hacen cuando quieren y la toman a la ligera.
no entrarán en mi reposo. Eso dijo el Señor en cuanto a Israel: no entrarán en mi reposo. Los que me tentaron 40 años no entrarán en mi reposo, dice la Escritura, hermanos amados. Entonces, si el Señor, hermanitos, no causa esta tardanza, todas se iban. Pero ahora dice la Escritura, hermanitos, verso 5: como el novio tardaba, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el novio, salir a recibirlo. Todas, hermanos, durmieron, las prudentes, las insensatas también. 7: entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Las insensatas, hermanos, notaron, se dieron cuenta, reaccionaron, despertaron: nos va a faltar aceite. Hermanitos, ese es el problema de las insensatas. Ahorita le explico cómo se aplica. Dice la palabra del Señor, versículo 9: pero las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Dice la Escritura: id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Muy bien. Pregúntele a su hermanito: ¿cómo se compra el aceite? ¿Cómo se consigue el aceite? Buscando a Dios. Una pregunta muy sencilla, hermanitos, examen del día. Si usted vino durante un año entero a la casa de Dios, y si vino con todo su corazón y no faltó, no tenía inasistencia, ¿cuánto aceite habrá guardado? Será lo mismo que el que vino 5 veces al año. ¿Habrá conseguido la misma cantidad de aceite dentro de un año? Hablando naturalmente y lógicamente, ¿será la misma cantidad de aceite, hermanitos? ¿Cuántos dicen que no? Levanten su mano. Muy bien, así es. Si usted, hermanito, en su carne decía: voy a ir al templo, pero luego no entiendo y luego no siento. Bueno, su carne es una cosa, pero usted no notaba que estaba guardando aceite. Hermanitos amados, sí está depositando aceite cuando busca a Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Muy bien. Hermanos amados, otra pregunta muy terrenal. ¿Cuántos tienen dinero ahorita? No levanten su mano. Pero ¿cuántos portan dinero? Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cuántos tienen grave necesidad? Ahora sí pueden levantar su mano. Muy bien. Hermanitos, cuando no hay necesidad, no hay urgencia. O sea, uno dice: puedo tener o puedo no tener, no hay problema. El problema es cuando hay necesidad. Se ve la importancia de que si tenía o no tenía. Estoy hablando en términos naturales. Sabemos que espiritualmente Dios es proveedor. Dicen amén, hermanitos. Gloria a Cristo. Cuando usted, hermanos amados, no necesita aceite, aparentemente se desvalora, se dice: puedo tener, puedo conseguir, puedo juntar aceite o no juntar, no hay ningún problema, ni siquiera lo necesito. Ahorita no, porque no ha llegado el novio. Pero como empieza a tardarse, entonces su lámpara tiene que estar prendida todo el tiempo de tardanza. Es cuando va a necesitar el aceite. Por eso aquellos que lo han tomado a la ligera, que dejan de congregarse tanto tiempo y lo tienen por costumbre, no saben realmente lo que se están acarreando. Cuando su hermano pase, hermanos, por la tardanza y las tinieblas, tendrá con qué alumbrarse. Pero usted, que casi no acumuló aceite y se sigue tardando el novio,
se le va a apagar su lámpara. Y cuando usted quiera reaccionar y ponerse al día, será demasiado tarde. Hermanitos amados, uno diría, bueno, yo soy salvo por fe, por la gracia en Cristo, así que yo me voy de todos modos. Pero ¿por qué dice la Escritura que 5 se quedaron? Hermanos amados, entonces, cuando una persona toma a la ligera el mandamiento de Dios, mandamiento de esperarse, de no dejar de congregarse, de guardar los mandamientos, los toma en poco, el efecto es, aunque usted diga, yo me siento bien, Dios me sigue bendiciendo, hoy comí, toda la semana comí, yo no veo la diferencia, aunque no haya venido al templo, me sigue yendo bien. Es que no es en esos términos. Es, hermanos, en cuanto al aceite. Y es, hermanos, de noche. Cuando llega la oscuridad de día, usted no necesita lámpara, pero en la noche necesita alumbrarse con su lámpara. Y es, hermanos, cuando se prolonga el tiempo y tarda el novio, entonces, hermanos amados, más tiempo de oscuridad, más tiempo que velar. Incluso se durmieron, pero alguien les avisó, viene el novio, salgan a recibirlo. Entonces verá la utilidad de por qué era necesario guardar, aprovisionar aceite. ¿Y cómo se consigue? Buscando a Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Dígale a su hermanito, no dejes de buscar a Dios. Oh, imagínense, hermanos, habría una grave injusticia. Le voy a hablar de lo natural y de lo espiritual. Espiritualmente, en cuanto al llamamiento y al servicio a Dios, uno puede llegar a primera hora, puede llegar a tercera hora, puede llegar, hermanos amados, hasta el último, y el Señor, dueño de la obra, le paga lo mismo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos amados? Por el trabajo y por ser siervo de Dios. Los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Eso es el llamamiento y la obra de Dios, el ministerio de Dios. No, hermanos amados, en los términos de obediencia. Ahora, se puede salvar el que se entrega a Cristo al último, lo sabemos. Ya está a punto de morir, se entrega a Cristo, se arrepiente, se salva. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Es posible. Pero no es así para aquel que Dios determina pasarlo por prueba. Una persona es la que se salva a última hora, no fue probado en nada. Simplemente alcanzó la misericordia de Dios por tener fe en el nombre del Señor Jesús y se va al cielo. ¿Cuántos dicen amén? Pero Dios no determinó pasarlo por una prueba. ¿Cómo la iglesia es probada? ¿Y cómo Israel fue probado abajo del monte? ¿Y cómo Saúl fue probado? Cuando Dios dice, te voy a probar, no nos podemos escapar de ello, hermanos amados. Gloria a Dios por los que se salvan y Dios los toma por su pura misericordia. Pero cuando Dios dice, es necesario que seas probado, ahí, hermanos amados, es de entender que tanto espiritualmente como físicamente todo se cumple. Entonces, hermanitos, cuenta mucho. Y por lo tanto no hay injusticia en Dios, porque Dios es juez justo. Cuenta mucho que las vírgenes prudentes se les tome en cuenta que sí guardaron aceite. Pero no solamente eso delante de Dios, sino la utilidad que iban a recibir. Simple y sencillamente, las tinieblas no se iban a enseñorear de ellas, porque tienen lámpara y la luz vence sobre las tinieblas. Dicen amén, hermanitos. Pero aprovisionaron aceite para días de espera, días de tardanza. Dice la Escritura, en el caso del diluvio, 7 días, en el caso de Saúl, 7 días. Entonces, se va a ver la utilidad, hermanitos, de haber venido a los cultos cuando haya más tardanza. Mientras no llegue ese día, o el cumplimiento de ese día, se puede decir, no veo nada, no veo el efecto. ¿Por qué guardar? ¿Qué pasa si guardamos aceite? ¿O qué pasa si no guardamos aceite? Unos dirían, no pasa nada. Se verá. Por eso, hermanitos, dice la Escritura, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Dicen amén, hermanitos. Cuenta mucho.
Si el insensato diría, no, yo voy a entrar a última hora, voy a entrar de panzazo, me arrepiento y ya. Muy bien, pero resulta que también será probada en la tardanza. Y como la prudente o prudentes son probadas en la tardanza, también las insensatas, no se van a escapar las insensatas. Si dicen no pasa nada, ya pronto verá qué necesario era haber juntado aceite. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? El mandamiento de Dios no se debe de tomar en poco. Tómelo. Si el Señor, hermanos amados, a usted lo llamó, por eso es virgen también, es de las 10 vírgenes, pero el corazón de usted es insensato, entonces, como está escrito, Dios le va a dar a cada uno conforme a sus obras. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios, verso 10, pero mientras ellas iban a comprar, o sea, dijeron, ahora sí le voy a echar ganas. Llegó el novio y las que estaban preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta. Así dice su Biblia, hermanitos. Después llegaron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Lo que no lloraron y oraron y clamaron en tiempos, lo van a llorar en el último momento, pero será demasiado tarde. Dios no quiere, hermanos amados, vírgenes insensatas. La insensatez conlleva 1000 cosas: negligencia, indolencia, desobediencia. Conlleva muchas cosas la insensatez. Falta de fe. Hermanos amados, habla de cosas muy malas y muy negativas. La insensatez. La prudencia, cosas muy hermosas. Por eso también Dios da la lista en la Escritura de los que van a heredar el reino de Dios y los que no van a heredar el reino de Dios. Idólatras, hechiceros, adúlteros, fornicarios, mentirosos, rateros, asesinos. Todos ellos, hermanos, no van a entrar, no van a heredar el reino de Dios. Dicen amén, hermanos. Qué importante es esto, hermanitos. Ahora, amada iglesia, ya sabemos que es importante el aceite, porque, hermanitos, vienen días, si el Señor llegara en una semana, es un ejemplo. La semana anterior a que Él venga sería la más terrible para la iglesia. Le comunico, hermanitos, que hay cristianos en diversos países y principalmente en Estados Unidos que ya tienen una última preocupación. De tantas, tienen una última. Hermanos amados, se quiere entrar a una ley dominical de parte del presidente de Estados Unidos, por causa del Papa, de su convenio que tiene con el Papa. Quiere hacer entrar la ley dominical. Uno diría, ¿en qué afecta? Hermanitos, para muchos, por ejemplo los judíos que celebran el Sabbat, va a ser obligatorio descansar el domingo y no el sábado. Obligatorio. Y para los cristianos adventistas o sabáticos es un golpe terrible, porque ellos se congregan en sábado. Y hermanos amados, se dice que en cierto país de Sudamérica el Papa en estas fechas va a visitar, y que va a llevar también la ley dominical, porque esa no es de un gobierno, es del papado, es del Vaticano. Entonces todo lo que hacían en sábados los judíos, pobres de ellos, sufrirán una persecución. Es una preocupación para muchos, hermanos amados, principalmente para los adventistas. Ellos celebran el sábado, están apegados al sábado. Por nosotros no habría problema. Pero, hermanos, son estrategias. Ahora, eso es una cosita de tantas que hay. A lo que me refiero es esto: la tardanza, más los días. ¿Cómo serán los días de la tardanza? Necesitaremos mucho aceite. Si el Señor dijera, yo llego en agosto, yo llego en septiembre,
cómo sería el resto de este mes hasta dicha fecha. Claro, el día y la hora nadie la sabe, solamente el Señor. Pero si Él dijera en Él, en su voluntad, tal fecha, así mismo se lo dijera, para nosotros, hermanos, los últimos días serían de mucha oscuridad y de tardanza. Por eso, hermanos amados, dice que a la medianoche, verso 6, a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el novio a salir a recibirlo. O sea, es de noche, lo más intenso de la noche y de la oscuridad. Entonces, hermanitos, sea la fecha que sea para el arrebatamiento, días oscuros le preceden, muy oscuros. En esos días, ¿qué va a hacer la iglesia? Muchos se van a desbandar, muchos se van a desesperar, muchos van a temer, muchos se van a espantar, muchos se van a poner a jugar, como está escrito acerca de Israel mientras no llegaba Moisés. O como Saúl, van a desesperarse y se van a precipitar. Eso puede pasar, hermanitos. ¿Qué es lo que marca la diferencia para que usted pase aprobado el tiempo de tardanza? Que se someta a Dios y que ya no sea insensato, insensata. Hágase obediente delante de Dios. Dicen amén, hermanitos. Si usted sigue de chismoso, chismosa, fijado, odioso, rencoroso, aborrecedor de los hijos de Dios, usted, hermanito, tiene las características de la insensata. Si es virgen, porque lo lavó la sangre de Cristo, pero el futuro es que se va a quedar. Si alguien le diría, hermanos amados, que no va a haber luz, que se va a cortar el suministro de la luz, de la electricidad, usted en lo natural, bueno, compraría velitas quizás, se conseguiría lámparas, pilas, recargaría si tiene lámparas recargables, usted se prepararía. Y si el Señor le dice, el tiempo de tardanza es el de máxima oscuridad, ¿cómo se prepararía? Pregúntele a su hermanito, ¿cómo te prepararías? Porque nos preparamos para el Señor, para irnos al arrebatamiento. Dicen amén, hermanitos. Pero previo al arrebatamiento, días terribles. A veces, hermanos amados, de vez en cuando hay comunicados de parte del gobierno, de parte de los jefes delegacionales, se va a cortar el suministro de agua en tales zonas, tales colonias, tales delegaciones. Oh, muy bien, y la gente pues ya está anticipada, y algunos hasta llenan sus tambos, sus tinas, sus cisternas. Saben que no va a haber agua. Es lo más lógico. Pero cuando nosotros, hermanos, tenemos la palabra de Dios, ¿qué hacemos cuando la recibimos? Vienen días muy oscuros, hermanitos. Yo no le estoy hablando que tarda el Señor en venir, sino que aunque venga pronto, los días anteriores serán de máxima oscuridad espiritual, mucha maldad. Vamos a necesitar mucha fortaleza de Dios. Si se levantaran los homosexuales contra esta iglesia, necesitaremos mucho aceite, hermanos amados. Si se levantaran legiones de las tinieblas, vamos a necesitar mucho aceite para seguir encendidos. Dicen amén, hermanitos. Si se levantara persecución política o del gobierno, vamos a necesitar mucho aceite para esos días de oscuridad. Y ya se verá entonces qué tan necesario era guardar aceite. Ahora uno dirá, qué bueno que guardé aceite, ahora lo valoro. Y el que no guardó también dirá, qué importante era guardar aceite, ahora que yo necesito, ya no tengo. Y dice la palabra del Señor, hermanitos, verso 10. Pero mientras ellas iban a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda, y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén.